Lo vamos a ver con mucho respeto por lo que voy a decir tajantemente. A lo que escrito está, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, lo que merecíamos era la destitución de la gloria del Señor. Pero por gracia y por misericordia, ustedes y yo somos salvos. Amén. Entonces, como que a la hora de ver eso, que te dé el premio que te mereces, yo creo, mis amados hermanos, que podemos llegar a recibir esos premios que la Biblia dice ahí, ya al ver esta cita, según la fidelidad. Amén. Voy a avanzar porque si se recuerdan esto yo ya lo expliqué. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 dice: He aquí, yo Jesús vengo pronto y mi recompensa, ¿entiendes? El galardón. Y si volvemos a esto, yo creo que va íntimamente ligado, no sé si lo logran ver desde aquí. ¿Eso qué es, mis amados hermanos? Es un galardón, ¿verdad? Y miren lo que dice acá: mi recompensa también es un galardón, está conmigo para dar, entiendas, recompensar a cada uno, vean lo que dice acá, según el mérito de sus obras. Amén. Y esto fue lo que explicamos. Esta versión dice que ese tipo de obras, porque la mayoría de versiones solo dicen obras, pero esta le añade este énfasis que dice obras terrenales. Ya nos da a entender de que parte, porque no es lo único, ¿verdad?, de la recompensa que vamos a recibir, está íntimamente ligado con todo lo que hayamos hecho o hagamos o vayamos a hacer en esta tierra. Luego dice, pero parte de esas obras también son el amor, la paciencia, los frutos y la fidelidad. Les pregunto, no sé si se van a animar a responderme, de 1 a 10, ¿qué tan pacientes se consideran ustedes? 5, y estamos a la mitad de paciencia. Entonces, imaginemos, va tomando ese 5 como respuesta. Me van a dar el mérito de mis obras, paciencia, 5. Imaginemos que nos digan, bueno, tu recompensa será, mencionen ustedes algo material, tu recompensa será... ¿Cómo? Un terreno. El terreno, digamos, 10 por 20. Pero como tu paciencia es 5, solo la mitad. Aunque ahí todavía cae algo. Pero que me digan un carro, pero como tu paciencia es 5, te voy a dar la mitad del carro. O te voy a dar solo el carro, pero sin las llaves. O te voy a dar solo las llaves del carro. Así ando yo con las llaves de este carro. Me dice Mercy, papá, ¿y esto para qué sirve esto? Para nada, mi amor. Entonces, ¿para qué lo cargas? Lo de adorno, para que mismo. No sirve para nada, pero bueno, entonces yo creo, mis amados hermanos, que definitivamente la recompensa a medias, no creo yo, ¿verdad?, que la vayamos a disfrutar tanto, amén, como la recompensa a plenitud, total, completa. Esto que está acá viene como consecuencia de que dice que parte de las obras que recibirán recompensa es la palabra fidelidad. Mejor dicho, está íntimamente ligada a la fidelidad. Y dice acá, la fidelidad de Dios significa que Él es inmutable en su naturaleza, que no cambia, que si Él dijo algo lo va a hacer. Fiel en su palabra, prometió salvar a su pueblo y mantendrá sus promesas para siempre. Amén. Él es digno de confianza eterna sin importar cuán improbables parezcan sus promesas. Pero voy a avanzar porque aquí fue donde me quedé. Cuando la Biblia dice acá, mis amados hermanos, en esta cita, vamos a regresar en la cita de Ruth, capítulo 2, versículo 12, recompensa tus buenas obras. Esa palabra obras está desglosada acá. Amén. Y lo que significa, como les dije, tiene muchos significados. Al final, yo de esta palabra les iba a dar 6 significados, pero dije, no, es demasiado. Mejor me quedé solamente con 3. Y 3 significados. La palabra obras significa conducta. Entonces voy a regresar un poquito, perdónenme que regrese. En lugar de aquí, de la palabra obras, coloquémosle la palabra conducta. ¿Qué es lo que dice ahí? Diría entonces que Jehová te recompense tu buena conducta. Y ahí es donde hablábamos el día anterior al culto, creo que fue el domingo, que empezamos a hablar de esto, de las obras de las tinieblas. Imagínense, mis amados hermanos, que la recompensa fuera, pero por la conducta
que ustedes y yo tenemos en nuestra casa, por la conducta con la que ustedes y yo pues nos conducimos, valga la redundancia, o tratamos a nuestros hijos o tratamos a nuestro cónyuge. No sé, mis amados hermanos, pero muchas veces, como yo se los he dicho en más de una oportunidad, es en nuestra casa, es con nuestro cónyuge, es con nuestros hijos, en donde tenemos la peor conducta que lamentablemente podemos llegar a tener. Pero ¿qué es lo que nos toca este año? Pues no nos queda de otra, mis amados hermanos, nada más que cambiar nuestra conducta. Amén. Porque estamos entendiendo que la Biblia dice ahí claramente: Jehová recompensa tus buenas obras. Y la palabra obra significa conducta. No me vayan a responder, pero respóndanse ustedes mismos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes, en cuenta yo, consideramos que necesitamos cambiar de conducta? Miren, hay algo, mis amados hermanos, esto lo utilizan mucho los psicólogos, pero hay algo a lo que ellos le llaman conducta inútil o conducta útil. Y ponen un ejemplo, repito, son psicólogos, ¿verdad? Y el ejemplo que ponen es ellos. Hablan acerca de una fiesta y dicen que alguien va a una fiesta y resulta que llegas al lugar y hay una persona que tú ves y casualmente va vestida o vestido con las mismas prendas que tú. No sé si alguna vez les ha pasado, ¿verdad? Pero ¿cómo se sentiría uno que uno llega, tal vez se colocó su ropa nueva, ¿verdad? Sus prendas nuevas, y llega y mira a alguien, y tal vez ese alguien como que no mucho nos llevamos, ¿verdad? Y va exactamente vestido igual. ¿Cómo se sentirían? Tal vez, ¿verdad? Un poco de incomodidad. O alguien, me da igual, todo el mundo. El asunto es de que es el ejemplo que ellos ponen. Dicen que ante una situación como esta, aunque ese es solo un ejemplo que ponen ellos, pero esto pudiera ser en cualquier otra área de la vida, ahí uno puede adoptar una conducta útil o una conducta inútil. ¿Cuál sería la conducta inútil? Que al ver que la persona va vestida igual que nosotros, mejor me voy. Una conducta inútil. Pero al ver que la persona va vestida igual que nosotros, no sé si lo habrán visto, pero hay un hombre en internet de que él es evangelista, pero a él le gusta vestirse con una camisa. Allá en Guatemala le decimos playera, ¿verdad? Como la que trae hermano Abel o hermano Arno, que no tiene cuello, le decimos playera. Entonces a él le gusta vestirse así, pero con una playera de color negro y un pantalón de lona o de mezclilla, creo que le llaman acá, azul. Y cuando él va por la calle y mira a alguien que anda vestido similar, como que la ropa es el gancho, por así decirlo, el anzuelo que utiliza para evangelizarlo. Porque él llega y le dice: mira, estamos vestidos igual y me puedo tomar una foto contigo, y la gente pues, le llama la atención que andan vestidos igual, y al final lo resulta evangelizando. Ese es el anzuelo que él utiliza. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque podríamos tomar ante cualquier situación una conducta útil, y en lugar tal vez de sentirnos mal, pues el ejemplo que ponen, poder hacer una amistad con la persona. Ante, qué sé yo, una situación difícil, ustedes y yo tenemos que ver qué tipo de conducta tomamos. Recuérdense que esto se los mencionaba, dice acá, que la conducta es la manera con que las personas se comportan en su vida y acciones. Pero me gusta mucho. La conducta dice que está vinculada, escuchen esto, a la primera acción que se realiza después de algún acontecimiento. Entonces, según los significados que dan de la palabra conducta, repito porque me gusta mucho, que la conducta está vinculada a la primera acción, amén, que se realiza después de algún acontecimiento. No sé si alguna vez les habrá pasado, mis amados hermanos, que alguien por X o Y razón viene, les reclama, les grita, o tal vez hasta intenta pegarle, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra primera acción? Ahí está, devolverla. Entonces esto no lo digo yo, sino gente que se dedica al estudio de la conducta. Dice que entonces nuestra conducta es
la forma en la que respondemos en la primera acción. Y yo creo que humanamente hablando, ¿a quién no le van a dar ganas de devolverse? Pero lo que dicta esto es que esa es la conducta. Entonces ya al entenderlo desde un punto de vista espiritual, espiritualmente hablando, no me conviene que mi primer reacción ante algún acontecimiento, sobre todo si el acontecimiento es negativo, sea negativo, porque entonces mi conducta será una conducta negativa. Amén. Dice la Biblia, vamos a ir avanzando, esto no lo hablé en el culto del domingo, dice acá, Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 12, escuchen lo que dice acá. Si caminas según mis leyes y pones, miren, esto me llama la atención también, no sé si lo he hecho, pero cuando hablamos de la palabra recompensa, la recompensa está ligada a las obras, pero también parte, mis amados hermanos, de esa palabra obras es la palabra práctica. No sé si se los dije en el primer tema que hablé de la recompensa, no lo recuerdo, pero hay muchas palabras, yo creo que sí les mencionaba algunas, en las que literal, textualmente en la Biblia no va a decir recompensa, pero va a poner como por ejemplo esta palabra práctica, la palabra obras, la palabra premio, están hablando de recompensa. Por ejemplo, hay dos nombres hasta ahorita, ¿verdad?, en la Biblia que significan recompensa, pero cuando aparece en la Biblia no aparece la palabra recompensa, sino por ejemplo aparece la palabra Isacar, que está hablando de uno de los hijos de Lea, e Isacar significa recompensa. Está hablando también de un hombre que se llama Natán, o en inglés oye más bonito, Nathan. ¿Y qué significa? Recompensa. Amén. No aparece la palabra textual ahí, recompensa, pero los nombres significan eso. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque esa palabra que dice práctica está íntimamente ligada a la recompensa. Y vean qué es lo que dice. Primera de Reyes 6:12 dice: si caminas según mis leyes y pones en práctica, amén, mis ordenanzas y observas mis mandamientos, y escuchen lo que dice acá, no sé qué tanto lo logren ver, mis amados hermanos, pero dice acá, y regulas tu conducta con ellos. ¿Sí lo logran leer ahí? ¿O no mucho? ¿Sí? Vamos a ver, me voy a bajar para enseñarles más o menos por dónde está. Aquí está. Si observas mis mandamientos, y esto aquí está en esta línea, dice, y regulas tu conducta por ellos. Entonces aquí viene una pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles entonces, según lo que estamos leyendo ahí, cuáles son los reguladores de nuestra conducta? Si le pusieron atención a lo que leí, lo vuelvo a leer, dice, si observas mis mandamientos y regulas tu conducta por ellos. Los mandamientos. Básicamente, mis amados hermanos, entonces, miren pues, mandamientos no son 10 mandamientos los que aparecen en la Biblia. Según la ley judía, y al final pues está escrito en la Biblia, algunos dicen que son 613, otros que son 623. Lo que tenemos que tener seguro es que no son 10 mandamientos, son más de 600 mandamientos. Entonces básicamente lo podemos resumir en que lo que está escrito en la Biblia, mis amados hermanos, no es una opinión, no es una sugerencia para ustedes y para mí, sino son sus mandamientos. Entonces, resumiéndolo, ¿verdad? El Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado el escrito está, para que por medio de ella, de lo que está escrito en la Biblia, ustedes y yo regulemos nuestra conducta. Y yo creo que tal vez ustedes saben, me pueden decir mejor a lo que yo pueda pensar. Para ustedes, ¿qué es regular? ¿Para qué sirve un regulador? Para poder subir, si es un regulador de temperatura, para poder subir la temperatura o bajar la temperatura. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice, mis amados hermanos, la Biblia en Primera de Reyes 6:12? Que los mandamientos, que la ley del Señor, que lo que escrito está, pues tienen que servirnos a nosotros. Pero pónganle mucha atención, porque ahorita les voy a hacer otra preguntita.
para regular nuestra conducta. Pero ¿cómo? Ahí está ¿cuáles son los reguladores de la conducta? ¿Estamos todos de acuerdo? Los mandamientos. Pero ¿cómo los mandamientos regulan mi conducta? Ahí está escrito también en verde, cuando yo los pongo en práctica. ¿De qué me sirve a mí? Porque escrito está, el apóstol Pablo le dice, no recuerdo exactamente ahorita a qué iglesia, pero le dice, estas cosas, erais algunos de vosotros. Y da un listado de cosas, dentro de las que recuerdo que menciona, que gente que robaba. Pero él dice, esto erais, dando a entender de que ya no somos ladrones, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, esto erais algunos de vosotros. Entonces, ¿por qué dice erais? ¿Por qué no dice son o somos? Porque por medio de lo que está escrito, se logró regular la conducta al poner los mandamientos en práctica. Y entonces ahora escrito está, esto erais, pero ya no somos. Amén. Entonces vean, mis amados hermanos, la importancia de que nuestras obras, entiendas, en nuestra conducta, sea regular. Amén. Imagínense, meditemos ahorita un tiempo hacia atrás, ¿qué tantos problemas nos hubiéramos evitado si hubiéramos regulado mucho tiempo antes nuestra conducta? Se los aseguro, mis amados hermanos, que nos hubiéramos evitado cualquier cantidad de problemas. Pero como probablemente no lo sabíamos, y máxime ahora que ahora sí lo sabemos, entonces el escrito está, la Biblia, mi esposa les hablaba de la oración, tiene que regular nuestra conducta, más de algo, en más de algún momento, y confiemos en Dios, de que el regulador de la conducta llegue por medio de lo que estamos aprendiendo esta noche, y que no tenga yo que regular mi conducta cuando tenga un problema, y que como consecuencia del problema, mejor me humillo, pero el problema ya está. Amén. Mejor, yo creo que está claro, ¿verdad? Mejor permito que si la Biblia me dice, hijo mío, hija mía, estoy resumiendo, no lo hagas, pues si la Biblia me lo dice, yo lo entiendo, ¿por qué lo voy a hacer? Y si la Biblia me dice, hija mía, hijo mío, ve y hazlo, entonces tengo licencia para poder hacerlo. Amén. Entonces me voy dando a entender con eso. Entonces la conducta, mis amados hermanos, viene como consecuencia de lo que son las obras, pero las obras vienen, mis amados hermanos, a traernos una recompensa. Amén. Esto no es doctrina, pero ustedes y yo podemos pensar ante alguna situación, conducta útil o conducta inútil. Si mi conducta es inútil, voy a armar tal vez problema de lo que no es problema. Si mi conducta es inútil, probablemente voy a salir perdiendo ante algo que tal vez debería de haber ganado. Pero si utilizo una conducta útil, seguramente, mis amados hermanos, nos vamos a evitar de muchos problemas y más de algo vamos a salir ganando. Imagínense que por una buena conducta logremos ganar un alma. En aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo era fariseo, los cristianos, dice la Biblia, le tenían miedo. Pero cuando ella se convierte a Cristo, mis amados hermanos, los que no lo sabían le seguían teniendo miedo. Pero cuando lo conocieron y vieron que sí, su conversión había sido genuina, ganó muchas almas. Amén. Pero por medio de la palabra del Señor, Él cambió. Ok, vamos a seguir leyendo acá. Entonces dice, lo que está en verde dice, si observas mis mandamientos y regulas tu conducta por ellos, vean lo que dice acá, yo cumpliré. Está hablando el Señor, con mucho respeto, no está hablando el pastor, no está hablando mi cónyuge, está hablando el Señor, porque acuérdense que escrito está, que Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta. O sea, ahí nos tiraron duro a nosotros los hombres, amén, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él pronunció palabra alguna, Él se va a encargar de que lo que dijo se cumpla, se haga, se realice. Entonces Él está diciendo acá,
si regulas tu conducta por medio de mis mandamientos, yo cumpliré por medio de esta casa que estás construyendo la promesa que hice a tu padre David. Pues miren, mis amados, yo no sé, tampoco están obligados, ¿verdad? Pero solo quiero preguntar, ¿alguien habrá escuchado el tema que yo prediqué en el discipulado de ayer de los receptores? No, bueno, si no lo escucharon, pues no tengan pena, no están obligados, pero si tienen un tiempecito, les aconsejo que lo escuchen. ¿Por qué? Porque dice acá, yo cumpliré por medio de esta casa que estás construyendo. Ojo con esto, la promesa, no dice la promesa que te hice a ti, ahí le está hablando a Salomón, sino le dice la promesa que hice a tu padre David. Ustedes y yo vamos a leer muchas veces, mis amados hermanos, en la Biblia, a los descendientes de David que se portaron mal. El Señor les dice varias veces a diferentes descendientes, le dice, por amor a tu padre David. Y hasta el día de hoy, en la bandera de Israel, hay una estrella ahí que se le conoce como la estrella de David. Según cuentan, a mí no me consta, ¿verdad?, que los judíos cuando escuchan el nombre de David, dice que suspiran. ¿Por qué? Porque nunca han tenido, ni tendrán, un rey como David. Bueno, entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si ustedes y yo, mis amados hermanos, logramos regular nuestra conducta por medio de los mandamientos que están escritos, no solamente vamos a ser, en este caso, mejores padres, sino que vamos a estar formando, almacenando, y el cumplimiento de las promesas que Dios nos hizo a nosotros, nuestros hijos las alcanzarán. Amén. Entonces vean la gran importancia de las obras, miren, yo se los decía el primer día que prediqué de la recompensa, de que si hay cosas, mis amados hermanos, en nuestra vida, de las cuales ustedes y yo dudamos de si las hago o no las hago, será bueno, será malo, mejor no lo hagamos. Mejor pidamos consejo. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que lo que dice la Biblia, que en nuestra propia opinión pensemos que algo es bueno, pero es según mi opinión. Y normalmente la opinión del ser humano es buena cuando va acorde a lo que él piensa. Y este es el problema, mis amados hermanos, en este tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo de las 7 iglesias, pero nos ha tocado vivir el tiempo de la Odisea. Y la palabra la Odisea lo que significa es el gobierno o la ley o la voz del pueblo. Había una frase que se utilizaba hace mucho tiempo, y no porque ya no se utilice no significa lo mismo, que decía Vox Populi, Vox Dei. ¿Y eso qué es? Vox Dei significa la voz de Dios, y Vox Populi, la voz del pueblo, o sea, dando a entender que la voz del pueblo era la voz de Dios. Y cuando ustedes y yo vemos al pueblo de Israel, mis amados hermanos, miren, Moisés definitivamente algo muy bueno de parte de Dios tuvo que tener, porque no fue una, varias veces Dios le dice, hazte a un lado y te voy a destruir a este pueblo. Y Moisés logró persuadir, imagínense, al mismo Dios. Lo logró persuadir para que no destruyera al pueblo por la mala conducta que el pueblo tenía. Amén. Entonces les digo esto porque tenemos la capacidad este año, mis amados hermanos. Si el año pasado, ustedes y yo, los que tenemos hijos, y aunque no tengamos, los que no tienen hijos, pues tienen todavía una doble porción, una quíntuple porción de hacer las cosas mejores, para que cuando vengan sus hijos, mis amados hermanos, pues ya no se parezcan absolutamente en nada a nosotros, sino que se parezcan por eso les aconsejo que escuchen el tema que prediqué ayer en el discipulado, a la genética de Dios en mi vida. Amén. Pero eso ya lo prediqué ayer, ¿verdad? Pero bueno, espero haberme dado a entender con este punto. Entonces, ¿queremos ser recompensados por nuestras buenas obras, sí o no? Entonces, este es un año, no sé qué tan fácil les vaya a hacer. Yo sí sé qué tan difícil me va a hacer,
en el que tenemos que cambiar de conducta. Porque yo no sé, mis amados hermanos, ustedes sí lo sabrán, ¿verdad? Pero yo les puedo hablar por mí. Yo les puedo decir, los últimos 3 días del año pasado, para mí fueron, no puedo decir los peores, pero no fueron fáciles. Los últimos 3 días del año pasado, no sé exactamente, estoy hablando de una semana atrás. ¿Por qué les digo esto? Porque no sé si ustedes querrán iniciar el año como terminamos el otro, o terminar este año como terminamos el anterior. Al menos lo digo por mí, no. Ni imaginarme ni recordarme quiero de cómo terminé el año. Amén. Entonces, si no quiero, mis amados hermanos, terminar este año o vivir este año como terminé el otro, ¿qué debería de hacer según en la línea que estamos? Cambiar la conducta. Pero la conducta, mis amados hermanos, cuando digo yo, no me refiero exactamente a mí, sino a cada uno de nosotros. No la vamos a poder cambiar por voluntad. No la voy a poder cambiar solo siendo positivo. Sí, yo puedo. No, la voy a poder cambiar cuando yo decida rendirme a cumplir los mandamientos de Cristo, a cumplir los mandamientos de Dios. Y les digo algo, mis amados hermanos, cumplir los mandamientos de Dios no es fácil. Porque lo primero que tengo que hacer para cumplir lo que Él me dice, la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer, dice la Biblia, es niéguese a sí mismo. Tome su cruz y síganme. Yo no sé, mis amados hermanos, si ustedes lo saben, pues me ayudan, ¿verdad? Pero allá en Guatemala hay gente que se reconoce que tiene dinero solo por el apellido. Por ejemplo, en Guatemala escuchar un apellido Paiz, P-A-I-Z, solo porque diga cuál es su nombre, fulano tal, Paiz, solo por ese nombre, uno sabe que es gente de dinero. Aquí Herrera es. Entonces les digo, ahorita vamos a ver si es cierto, porque ahorita les voy a dar duro. Entonces les digo esto, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque no sé qué tanto, amén. Allá en Guatemala ya les puse un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tanto ustedes y yo nos sintamos orgullosos del apellido que tenemos? Yo soy Herrera. Ok, entonces, ¿qué sería ese? Niéguese a sí mismo. O sea, de que la importancia que yo reciba, la reciba porque estoy haciendo la obra, la voluntad de Dios. Pero yo tengo que hacer esto, pero yo tengo que hacer lo otro. Niéguese a sí mismo. Amén. Y conforme ustedes y yo nos vayamos negando, pero muchas veces les digo, por eso yo les dije, no sé qué tan fácil va a ser para ustedes, pero sí sé qué tan difícil va a ser para mí cambiar de conducta después de que traigo un patrón. Y sobre todo, por eso insisto, mis amados hermanos, si pueden, escuchen el tema de ayer. Y sobre todo tener que cambiar lo que durante tantos años de vida que tengo me han ministrado, cambiarlo de la noche a la mañana. No voy a decir que es imposible, pero sí puedo decir, no me va a ser fácil. Es ilógico, mis amados hermanos, que hoy yo esté aprendiendo de que tengo que cambiar mi conducta y que ya mañana me estén exigiendo. Usted tiene que cambiar porque estoy pensando por mí, ¿verdad? Usted mismo lo predicó, entonces cambie. Pero si apenas lo estoy recibiendo, entonces esto tiene que ser paso a paso, pero como decía mi esposa ayer, creo que lo decía, o uno de estos días, aunque sea un paso pequeño, pero firme. Que yo sepa que di ese paso, pero que no voy a volver atrás. Que nada ni nadie, ya di un paso hacia adelante, pero nada ni nadie va a hacer que yo vuelva atrás. Porque imagínense, doy un pasito para adelante, dijo alguien por ahí, y 2 para atrás. Entonces, en determinado momento, ¿en dónde voy a estar? ¿Más cerca de la meta o más lejos de la meta? Más lejos porque doy 1 para adelante y 2 para atrás. Entonces, en el nombre de Jesús, este es un año, mis amados hermanos, en el que reflexionemos en esto. Nuestra conducta tiene que cambiar. O sea, no podemos, no debemos, y me atrevo a pensar, no queremos entrar o continuar este año con la misma conducta. Porque decía alguien por ahí,
muy sabios, muy inteligentes según la inteligencia humana, que locura es pretender cambios diferentes haciendo la misma cosa. Amén. No se puede, ¿verdad? Amén. Si yo quiero algo diferente y sigo comportándome, sigo teniendo la misma conducta, ¿qué creen que va a pasar? Los mismos resultados. Y según él dice que eso es locura. Amén. Entonces, ¿qué sería la sensatez? Que si yo quiero algo diferente, entonces tengo que hacer algo diferente. Si yo quiero una conducta diferente, tengo que empezar, mis amados hermanos. Miren, la Biblia tiene la respuesta para cada una de nuestras preguntas. Si yo digo, por ejemplo, es que yo soy muy enojado, ¿qué me dirá la Biblia? Manso y humilde. Aprendan a ser manso y humilde de corazón. Amén. Si yo digo es que yo soy muy orgulloso, ¿qué me dirá la Biblia? Los orgullosos, Dios los ve de lejos, pero el que se humilla, Dios lo exalta. Ok, vamos a avanzar, mis amados hermanos, al número 2. Miren, perdónenme que yo le puse al tema las obras de las tinieblas y no les he hablado de nada de ello, ¿verdad? Pero acuérdense que el domingo se los enseñé. Aquí hay una de ellas que es la incredulidad, la otra es la idolatría y la otra es una mala actitud. Amén. Creo que solo esas traigo. Aquí hay más, pero todavía no están desarrolladas. Bien, obras muertas. Babilonia, mis amados, el diablo, que Jehová los reprenda. Los que buscan justificación por obras. Este es un año en el que, si ustedes y yo pretendemos, humanamente hablando, que por lo que yo haga sea justificado, decía el apóstol, después está en la calle de la amargura. Porque en este año las obras tienen que ser para recompensa, no para justificación. Amén. Pero bueno, vamos a avanzar al número 2. Dice acá, ¿qué significa la palabra obras? Significa hacedor. Entonces este es un año en el que ustedes y yo, como dicen, la tenemos que poner manos a la obra. Manos a la obra. ¿Decimos amén? Vean esto, pues. Dice acá que el hacedor, ¿quién es un hacedor? Alguien que hace, causa o ejecuta algo. Aplicado a una persona, dice, usado más como un sustantivo. Miren, no sé qué tan buenos hayan sido ustedes para idioma español, mis amados, pero yo les digo, yo era malísimo para idioma español. Yo lo único que me aprendí fue que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Ya se imaginan ustedes de dónde, ¿verdad? Eso es lo único que me aprendí de idioma español. Pero esto me llamó mucho la atención, me fui a investigarlo, ¿verdad? Si ustedes quieren, háganlo. Porque dice acá que la palabra hacedor, dice que hace o causa o ejecuta algo. O sea, es una persona que hace que las cosas pasen. Por ejemplo, si yo quiero que esa silla se mueva y yo soy un hacedor, ¿qué debería de hacer? Simple y sencillamente moverla. Pero si yo le digo a alguien, mire, muévame la silla, un ordenador, yo le digo, muévame la silla, y yo me voy y vengo y la bendita silla ahí. Hágame favor, muévame la silla, y voy, y cuando regreso, la bendita silla ahí. No sé si a ustedes les pasa que uno tal vez en el momento le dice a alguien, mira mi amor, hazme favor esto. Se van, hazme favor, quita eso. Se van, pero te estoy hablando, quita eso de ahí, hombre. No sé si les pasa, ¿verdad? Pero uno tiene todo el cariño, toda la intención para poder, pero cuando uno mira que no hacen nada, ¿qué hacen? Se enoja, ¿verdad? Y aquí vamos a entender un poquito por qué. Porque tiene que llegar a un punto en el que entendamos que el ser hacedor tiene que ver con lo que es sustantivo. Ahorita les digo que es el sustantivo. Entonces, cuando yo entendí esto, digo yo, a veces, mis amados hermanos, nos enojamos por no ser hacedores. Porque ¿qué me puede costar menear esa silla? Probablemente nada. Pero me enojé porque tal vez di una orden, pedí un favor y ni obedecieron y ni me quisieron hacer favor. Entonces, cuando alguien entiende que el hacedor tiene que ver con ser sustantivo, dice que el sustantivo es alguien que es independiente. O sea, es alguien que no depende de nadie.
Amén. Entiéndanme, ¿verdad? Porque ustedes y yo dependemos de Cristo. Pero a lo que yo me refiero cuando es el significado que da de la palabra sustantivo, es a que una persona que actúa como siendo un sustantivo es alguien de que si algo pasa, a esto es a lo que voy, no le echa la culpa a nadie, sino se hace responsable, porque eso es lo que juega el sustantivo dentro de la oración, así dicen, ¿verdad? Entonces esto así lo entendí yo y así quiero trasladárselos. No me refiero a que yo soy independiente, yo no necesito de nadie, porque somos dependientes de Cristo. Y si estamos dentro de un matrimonio, dentro de un vínculo familiar, también dependemos de ellos y dependen de nosotros. Pero a lo que yo voy con este significado del hacedor, que es sustantivo, es de que si las cosas no pasan, si las cosas no se ejecutan, si las cosas no se hacen, es responsabilidad mía. No tengo por qué echarle la culpa a nadie, porque si yo soy un hacedor, entonces el que la va a hacer soy yo. ¿Me di a entender? O sea, no estoy yo diciendo que ustedes y yo somos independientes, que Dios me libre, porque somos dependientes de Cristo, pero sí me estoy refiriendo a que un hacedor no está esperando que alguien haga las cosas. Y si las cosas salen mal, tampoco está buscando a quién echarle la culpa. Se hace responsable de, por ejemplo, yo no sé si les ha pasado, hermano, pero a mí me pasa constantemente. A veces le digo a alguien, mira, por ejemplo, vamos, seguimos con la silla, quita la silla de ahí porque te vas a tropezar. Y cuando yo veo en la misma silla que le dije que quitaran, se tropiezan. Ok, no la quitaron y se tropezaron. Pero si yo fuera un hacedor y yo recibí, vamos a ver, la revelación, la intuición de que se iba a tropezar, parte de la responsabilidad de que la persona tropezara, ¿de quién es? Mía. ¿Por qué? Porque yo recibí. ¿Y por qué no la quité? Entonces, esto es lo que yo quiero que atesoremos, de que un hacedor, como dice acá, aplicado a una persona, usado más como sustantivo, es alguien, mis amados hermanos, que es responsable de lo que hace y pues responsable de lo que no hace, ¿verdad? Si no lo hice, da la cara, no ponerse a dar excusas del por qué no lo hice, sino simple y sencillamente, mire, la verdad no lo hice porque no tenía ganas. Tal vez no es la mejor respuesta, ¿verdad? Pero esa fue la que se me ocurrió ahorita. Pero me di a entender con esto. Amén. De que alguien, un hacedor, repito, esto es lo que yo quiero que nos quede atesorado. Si las cosas no salen bien, no busque echarle la culpa a nadie. Se hace responsable o mira cómo se solucionan las cosas. Amén. Miren, ahorita me acordé. Allá en Guatemala a mí me pasó algo. Yo me empezaba a pastorear. Y había una parejita de la iglesia que estaban solteros los dos. El asunto es que se enamoraron, ¿verdad? Pero yo les dije, no. Ellos querían iniciar una relación de noviazgo y yo les dije, no. En fin, como pastor, como eran miembros de la iglesia y tenían privilegios, yo no les di permiso. No aprobé la relación. Y los papás de cada uno de ellos, menos. O sea, nadie estaba de acuerdo con la relación. El asunto es que ellos pues no nos hicieron caso ni a los papás ni a mí y la muchacha resultó embarazada. Los papás de ella, sobre todo, no se congregaban en la iglesia, la mamá de él sí. Y cuando se enteraron que ella estaba embarazada, ¿a quién creen que le echaron la culpa? A mí. ¿Por qué? Porque yo era el pastor. Imagínense, yo tenía igual 3 cultos a la semana. Yo vivía lejísimo de la iglesia. ¿Saben qué hacía yo? Para pastorear esa iglesia, yo, por ejemplo, un día como hoy, llegaba, hacía el culto y me quedaba a dormir en el templo, porque no tenía transporte y aunque lo tuviera, era muy lejos. Me tenía que atravesar literalmente toda la ciudad para llegar hasta donde yo pastoreaba, hasta donde yo vivía. Entonces llegaba, me quedaba y al otro día en la mañana me iba para mi casa o a donde tuviera que ir. Y los papás vivían con ella y a mí me echaron la culpa. O sea, ¿es ser eso un hacedor? Eso es ser un acusador. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, hay cosas que como ovejas. Y versículo 22, vean qué es lo que dice Santiago. Se cree, mis amados hermanos, que este Santiago es uno de los hermanos de Jesús. Amén. Entonces dice acá Santiago: sed hacedores de la palabra
Y esta versión, como les he dicho, me gusta mucho porque tiene muchos énfasis. Dice, ¿cómo es un hacedor de la palabra? Obedeciendo activa y continuamente los mandamientos de Dios. Y miren cómo todo va ligado, mis amados hermanos, porque la conducta me la regulan los mandamientos de Dios. ¿Y qué es ser un hacedor? Obedecer activa y continuamente los mandamientos de Dios. Amén. Dice acá, y no oyentes olvidadizos, que oyen la palabra, pero no internalizan su significado, engañándose a sí mismos mediante razonamientos erróneos y contrarios a la verdad. La Biblia habla, mis amados hermanos, de razonamientos y argumentos que se levantan en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, en contra de lo que está escrito. ¿Cómo decirles para ponerles este ejemplo? Es que estoy grabando. ¿Cómo les puedo decir? El asunto, mis amados hermanos, es de que miren, nosotros como pastores, ustedes como padres, hay muchas cosas que puede hacer por revelación, porque el Espíritu nos habló, o por experiencia. Ya lo vivimos y no queremos que a nuestros hijos les vaya mal. Entonces muchas veces les llamamos la atención, les repito, como pastores o como padres, pero no porque no los amemos, ¿o sí? ¿O le llaman la atención ustedes a sus hijos porque no los aman? Por cuanto los amamos, no queremos que les vaya mal. Amén. Entonces puede venir por esto que dice acá, razonamientos erróneos contrarios a la verdad. Un razonamiento, un argumento. Es que, por ejemplo, como hijos, es que mi papá solo a mí me regaña. ¿Por qué no le dice nada a mi hermano? Ese es un razonamiento. Y si se le está regañando, el mismo Señor Jesús lo dice en la Biblia, que Dios nos corrige a nosotros como el Padre corrige al Hijo que ama. Entonces, ¿qué debería de hacer yo como hijo? Amén, como esposo, como oveja, como ministro, cuando me estén corrigiendo, enojarme, levantar argumentos o razonamientos. Debería de dar gracias, aunque no lo entendemos en el momento, pero esa es una de las formas en las que nos demuestran que nos aman. ¿Y saben qué es lo bueno de esto? No nos olvidemos que el tema son las obras de las tinieblas, de que esto nos aparta, mis amados hermanos, de la ignorancia, como lo hablamos en el culto del domingo. Voy a avanzar solo para recordarles esto, de que muchas veces ustedes y yo no creemos o sabemos que no somos idólatras, pero cuando vemos la inversión de nuestro tiempo, podemos caer en idolatría, pero eso no lo voy a mencionar ahorita. Nada más lo estoy diciendo porque el ser hacedor, mi amado hermano, me lleva a mí a quitarme todo razonamiento. Si me dijeron que yo tengo que hacer o estar, lo voy a hacer, sin ninguna necesidad de estar argumentando, ¿por qué yo? ¿Por qué no manda al otro? Yo no sé si alguna vez les pasó de que nos mandaban cuando éramos solamente hijos a hacer algún mandado, y tal vez uno iba ya regañadientes, pero cuando venía, toma y te voy a dar esto por el favor que me hiciste, uno se ponía contento, ¿verdad? Entonces igual pasa, mis amados hermanos, con esto de ser hacedor. El que es hacedor recibirá recompensa. Amén. No sé si ya son las 8. Y el último significado, según aquí todavía tengo unos minutos, bueno, pero empecé a grabar después, ¿verdad? Es labrar. Y vean esto, este también es uno que me gusta mucho, y con este voy a terminar. La palabra obra significa labrar, y recuérdense que por nuestras obras seremos recompensados, por lo que labremos seremos recompensados. Dice acá que labrar, dice, es trabajar física o moralmente en algo que determina el porvenir propio o ajeno. Hacer lo necesario para alcanzar, miren, este me llamó mucho la atención, la felicidad o desgracia, dice. Yo no sé, mis amados hermanos, pero al ver esto, lo voy a leer lo último una vez más.
que labrar es hacer lo necesario para alcanzar la felicidad o la desgracia. No sé, ¿conocen ustedes a alguien que se esfuerce por alcanzar la desgracia? Uno pudiera decir, no, yo no conozco a alguien así. Yo conozco a alguien que se esfuerza por alcanzar la felicidad. Pero según esto, mis amados hermanos, ahora vamos a ver qué dice Génesis capítulo 2, versículo 5. Ahí yo les resumí un poquito a la cita, porque no me cabía todo ahí en el cuadrito o en el rectángulo. Entonces dice ahí que no habían plantas, que no había brotado hierba, dice, luego dice, ni había brotado, ahí está, aún ninguna hierba en el campo. Escuchen esto, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre para labrar la tierra ni cultivarla. Entonces la Biblia muestra ahí, mis amados hermanos, que en aquel entonces subía un vapor. Perdón, hermano, yo no tengo hora. ¿Qué horas son? 8 y 3. Ok, ya voy a terminar. Gracias. Entonces dice acá que no llovía porque no había quien labrara la tierra. Amén. Cuando lo vemos literalmente, labrar la tierra es hacer aquellos surcos que hacen la gente que siembra, ¿verdad? Que van el barbecho dándole vuelta a la tierra, luego hacen los surcos, van para colocar las semillas, para sembrar las semillas. Entonces dice acá, vean esto que interesante, no había llovido porque no había quien labrara la tierra. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces no recibimos la recompensa que deseamos o que deberíamos alcanzar porque no labramos, porque no preparamos la tierra. Con esto voy a terminar, mis amados hermanos. Esto que les voy a decir, tal vez lo hayan visto, pero yo lo escuché en una película, de un hombre que todo le estaba saliendo mal, intentaba algo y le salía mal, y de repente llega otro hombre a este hombre que le estaba saliendo todo mal, y dicen, mire, yo sentí de parte del Señor venir y darle esta palabra, y le lee una cita de Apocalipsis, en donde está hablando de una de las 7 iglesias, y a esa iglesia le dice, yo conozco tus obras, y sé que tienes poca fuerza, pero tienes algo que no has negado, la fe. Ok, este hombre le da esa palabra al que no le estaban saliendo las cosas bien, y se va. Y el otro se queda meditando en esa palabra que tenía poca fuerza, pero que no había negado la fe, y va y lo sigue. Y le pregunta que por qué le dijo eso, y el hombre le responde con una parábola, digámoslo así. Miren, habían 2 hombres. Los 2 necesitaban que lloviera, pero uno, le dice, se fue a labrar su campo, pero como no estaba lloviendo, el otro se fue a su casa. Y le pregunta y le dice, ¿sobre cuál de los 2 hombres cree que envió Dios la lluvia? ¿Qué responderían ustedes? Uno se fue a labrar y el otro se fue a su casa. Y le pregunta, ¿sobre qué hombre envió Dios la lluvia? Sobre el que labró. Entonces muchas veces no nos viene la recompensa que deseamos, porque muchas veces somos los que nos vamos para nuestra casa, cuando deberíamos estar labrando. Amén. Hay otra película que cuentan que es de la vida real, de un hombre también que dice que no llovía y las cosechas de papas estaban muy mal. Creo que se llama Cuestión de Fe. El asunto es de que él se puso a sembrar papa y todos le decían que era un loco, y que era un loco, y que era un loco. No llovía, y de repente cayó una lluvia y todos pensaron que él estaba loco, y esa fue la mejor cosecha de papas que hubo. Y según dicen, esa película fue de la vida real. Entonces yo termino con esto, mis amados hermanos, diciéndoles esto de que el labrar, amén, ya entendiéndolo para nosotros, es como lo que hizo José. Amén. A José Dios le da la interpretación del sueño de que iban a venir 7 años de abundancia, pero que iban a venir 7 años de escasez. ¿Y qué hizo José? ¿Se recuerdan ustedes qué hizo José? ¿Alguien se recuerda? ¿Perdón? Le dieron la palabra de que iban a venir 7 años de abundancia, pero solo le habían dado la palabra, y que luego iban a venir 7 años de escasez. ¿Y qué hizo José? Dice la Biblia que fue a construir
Alguna versión dice silos, como esos grandes tanques que hay en las empresas. Construyó bodegas, almacenes. Cualquiera pudiera decir que es loco, ¿por qué está haciendo eso? Le dieron una palabra que iba a venir año de abundancia y él se puso a preparar el terreno. Amén. Y pasó. ¿Por qué tuvieron para guardar la gran abundancia? Porque él se preparó. Entonces, ¿qué es labrar? Si me están diciendo que es un año de recompensa, ¿qué debería de hacer? Preparar la tierra. O sea, este es un año en el que tú y yo tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para recibir la recompensa. Pero imagínense, mis amados hermanos, que seamos como aquella amada, porque era amada, que dice en la Biblia que tocaron la puerta, ¿verdad? Y ella dice, me imagino que era tica, qué pereza, dijo. Pero así lo muestra la Biblia. Dice que el amado estaba tocando la puerta. Y ella dice, ya me cambié para dormir. Estoy parafraseando un poco, pero así lo dice. Ya me quité la ropa de diario, del día. Ya me puse pijama. Y tengo que levantarme a abrir la puerta. ¿Se imaginan ustedes? Y el amado era el que estaba tocando. Entonces la perezosa no quiso, qué pereza. Como no le abrían la puerta, entonces dice la Biblia que el amado metió la mano. Y cuando vio que metió la mano, dice que ella se sintió desfallecer. Y el amado metió la mano y se fue. ¿Qué creen que habrá visto? Seguramente cuando el amado metió la mano, le vio el anillo, de que ya el amado ya estaba casado. Le fue a tocar seguramente para decir, vamos a casarnos. Y ella dijo, qué pereza. Y no se casó. Las 10 vírgenes estaban esperando al amado, las 10 se durmieron. Y cuando se despertaron, dice que la despertó una voz que dijo, he ahí el esposo. ¿Por qué le dijeron esposo? Porque ya se había casado. Y las vírgenes lo estaban esperando, pero no estaban preparadas. Entonces, si es un año de recompensa, tiene que ser un año en el que ustedes y yo tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para recibir la recompensa. Por ejemplo, hoy sí termino, hermano. Quiero una casa. Pero, ay, qué pereza que yo logre juntar tanto para una casa. Haga usted su plano ahí y diga, así es la casa que yo quiero. ¿Y qué creen que va a pasar? El Señor le va a dar la provisión. Hoy sí termino. Conocí una mujer de que ella vivía con su familia, pero ella era soltera, todos estaban casados. Entonces ella quería construir una habitación, ¿verdad? Así en el segundo piso, pero no tenían el dinero. Entonces ella hizo un acto profético, hizo ahí el plano. Y ahí se paró sobre su billetera y el plano, se paró porque la Biblia dice que todo lo que la planta en nuestros pies pise será conquistado. Entonces ella se aferró a esa palabra, se paró sobre el dibujito que hizo y sobre su billetera y profetizó, pasó el tiempo y lo hizo. Entonces no tenía la provisión, pero tenía la visión. ¿Y qué pasó? Dios envió la provisión según el plano que ella hizo. Entonces este es un año, mi amado hermano, si es un año de recompensa, portémonos bien. Y labremos, preparemos el terreno y Dios se encargará de llenar nuestras alacenas. ¿Decimos amén? Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.